Buenos días a todos, hermanos. A los que nos visitan también, Dios les bendiga. Un novelista llamado Ernest Hemingway un día se estaba reuniendo con algunos de sus amigos tomando un café. Le hicieron una apuesta al novelista que para más tarde, hermanos, se iba a convertir en una anécdota. Cuando estaba almorzando con el otro grupo de escritores que eran sus amigos, le apostaron $10 a Ernest a que no podía inventar un cuento corto con menos de 10 palabras. Ernest Hemingway, hermanos, tomó una servilleta de la mesa, agarró la pluma y escribió en la servilleta: vendo zapatos de bebé sin uso. Él entendía el poder de las palabras. Nadie iba a esperar que se escribiera esto. Y aunque fueran pocas, hermanos, las palabras, era su estilo de escribir. Utilizar 6 palabras para escribir una historia que a muchos les conmueve. Una madre que estaba esperando con mucha ansia que su hijo naciera y el niño tristemente fallece a dar a luz. Ahora yo le pregunto, hermanos, ¿qué escribiría usted si le pidieran que escribiera su historia en menos de 10 palabras? ¿Qué escribiría usted? ¿Gozoso en la tribulación? ¿Desesperado porque esta vida acabe? Una historia suya en particular en menos de 10 palabras, quizá se escucharán algunas frases como estas: ha habido un gran accidente hace años, el matrimonio se termina, no lo necesitamos más en esta compañía, quiero que seamos tan solo amigos, o incluso más fuertes: el cáncer no está respondiendo al tratamiento. O la mala noticia, hermanos, de no podrás tener hijos. Te traje una rosa de su funeral. Es innegable, hermanos. Todos en esta sala tenemos una historia que se puede describir con menos de 10 palabras y que es dolorosa. Y en el sermón más famoso, hermanos, que el Señor Jesucristo predicó, se concentra en esta área, las bienaventuranzas. Está dando ideas que van en contra de la sociedad, dando enseñanzas que contravienen el sentido común de la cultura. Y el Señor Jesucristo, hermanos, predica este sermón rompiendo todos los esquemas de la época. Y el sermón para esta tarde, como usted ve en pantalla, para esta hora, se titula Un llanto que transforma, basado en la segunda bienaventuranza. La semana pasada veíamos bienaventurados los que, ¿lo recuerdan? Los pobres en espíritu. Hoy son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aun cuando la audiencia, hermanos, estaba ahí y no captara esta declaración, Jesús en esta segunda bienaventuranza lanza una idea que va otra vez en sentido contrario de lo que es común. Bienaventurados los que lloran. Si nosotros nos basamos en el sentido común, hermanos, aquí en el presente, y los que estaban ahí, quizá ellos hubieran esperado, hermanos, frases en este lado como bienaventurados los que ven cumplidos sus sueños, los que obtienen el mejor empleo, bienaventurados los que no se dejan de nadie. Eso es lo que va a esperar la cultura o la sociedad. Jesús está yendo en contra: bienaventurados los que lloran. Él ve a la multitud, hermanos, en esta montaña cuando sube al monte y se sienta y empieza a hablar. Eso dice el verso 1 en el capítulo 5. Y esta multitud, hermanos, no nos dice Mateo un número de que él fue y se sentó con 100, 200, solo nos aclara que es una multitud. La palabra multitud, hermanos, significa un grupo de personas que no se identifica. Sin embargo, en los grupos que son multitudes, siempre usted va a encontrar allí, hermanos, gente que está cargando historias de dolor, sueños rotos. Reunir personas es reunir historias tristes que están detrás de cada persona. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sabía que esta multitud estaba escuchando a alguien que podía traer consolación. Ellos viven en un mundo caído como somos nosotros también en esta tierra. También, hermanos, Jesucristo se estaba dirigiendo a la gente que tenía muy poca expectativa de la vida. Muchas mujeres, hermanos, en tiempos de Cristo, esto fue lo que encontré,
En tiempos de Cristo muchas mujeres morían a los 30 años por múltiples partos. A veces era hambruna, enfermedades o guerra. Él sabe a la multitud que se dirige, hermanos. Él sabe a quiénes les está hablando. Bienaventurados los que lloran. Qué manera de continuar el sermón. Dirigirte a una audiencia que esperas que llore. No es mi propósito en este mensaje, mi propósito es con que entienda el texto como es. La palabra llorar, hermanos, para esta bienaventuranza que utiliza el Señor Jesucristo, es una palabra que describe el dolor más extremo de todas las que hay en el Nuevo Testamento. Es la más extrema para describir el dolor. Todas las palabras que hay para expresar el dolor, Jesucristo tomó la más extrema y la pone en esta bienaventuranza. Dice William Barclay, un comentarista británico, las palabras más fuertes que puede usarse para el duelo y el llanto es la palabra que usó Jesús en la lengua griega, es la tristeza que no puede contener las lágrimas. También, hermanos, se utilizó en el Antiguo Testamento en la versión Septuaginta, en Génesis 37, aquí les puse el texto. En el relato, cuando Jacob recibe la túnica, recuerda el relato, Jacob recibe la túnica ensangrentada de su hijo José, dice el texto así, allí mismo Jacob rompió su ropa en señal de tristeza, se vistió de luto y durante mucho tiempo lloró por la muerte de su hijo. Este texto, en la versión cuando se traduce al griego, la palabra llorar es la misma que utiliza el Señor Jesucristo. Se usaba cuando una persona fallecía y los seres queridos empezaban a llorar. Esto dice la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Como un funeral donde ha perdido uno a un ser muy amado. Jesús escoge estas palabras. Y para nuestra cultura, hermanos, la bienaventuranza debería ser una vida donde no hay tristeza y no hay dolor. No hay desilusiones, no hay decepciones, todo marcha bien. Y Jesucristo no va de acuerdo con esta idea. Termina diciendo, porque ellos recibirán consolación. Inclusive, hermanos, podríamos aplicarlo así, bienaventurada la mujer que fue abandonada por su esposo y tiene que sacar 4 hijos adelante. Bienaventurado el que perdió el empleo y cuenta los días que le faltan para que le quiten la casa. O bienaventurado el hijo que ve como su padre se pierde en la densa niebla del Alzheimer o en alguna sustancia de droga o alcohol. Bienaventurada la madre que tuvo que soportar a su hijo que murió, si fue en el campo de batalla, cuando había guerra. Esto toma nombre y apellido, hermanos, la bienaventuranza. Bienaventurados los que son tratados injustamente, los que son traicionados. En su propia experiencia, hermano, ¿qué diría usted? ¿Cuál fuera su experiencia de dolor para esta bienaventuranza? ¿Qué podría escribir usted como su bienaventuranza aquí? ¿Alguna escena en su vida que encontró desagradable? Esta segunda bienaventuranza, hermanos, dijo el Señor Jesucristo acerca del dolor, aquí se concentró. Y no podemos negar que la vida va a estar siempre exenta de dolor. Es difícil y dura, hermanos, la vida es complicada. Nada funciona nunca a la perfección. Tu cuerpo no funciona a la perfección, el clima no funciona a la perfección, la economía no funciona a la perfección, ninguna relación funciona a la perfección, hermanos, nada. Está llena de pérdidas y números rojos la vida. Tenemos derrotas, desilusiones. No funciona nada a la perfección. Lamentos, sufrimientos, adversidades, contratiempos, desencantos. ¿Qué hacemos, hermanos, ante estas palabras del Maestro? ¿Cómo reacciona a usted ante la situación de la vida? ¿Cómo sobreponerse? ¿Cómo superarlo? Felices, qué dichosos los que lloran, van a recibir consolación. Suena irracional desde el punto de vista humano. Es como una especie de contradicción lo que el Señor Jesucristo dice aquí, hermanos. Es como si Él dijera, para ser felices hay que estar tristes. Eso es básicamente lo que trato de entender aquí. ¿Cómo puede el sufrimiento y la aflicción, hermanos, ser igual a la alegría? ¿Cómo podemos hacer que el sufrimiento y la alegría puedan ser sinónimos? ¿Qué tienen que ver las lágrimas con la risa?
Un autor, hermanos, llamó a esta bienaventuranza la bienaventuranza de los que tienen el corazón partido. Dijo que era la bienaventuranza más violenta o agresiva de todas. Y algunos psiquiatras, hermanos, y psicólogos utilizan esta bienaventuranza como una prueba de locura de lo que Jesús decía. Mire lo que dijo un autor británico: el espíritu de autosacrificio que está tan impregnado en el cristianismo y se valora en alto grado en la vida cristiana religiosa es el masoquismo que se disfruta moderadamente. Obviamente no estamos de acuerdo con estas palabras. Pero quiero señalar, hermanos, cómo es que las personas han visto las bienaventuranzas como algo que es ilógico, fuera de nuestro sentido común. Cómo manejar las pérdidas y cómo Dios bendice a los que sí están llorando y necesitan ser consolados. Algunas personas aquí en esta sala, hermanos, hoy vienen con cargas y dolor, con un conflicto que no está resuelto y les aflige. Quizá ya llevas días con eso, semanas, meses o quizá años. O en el peor de los casos es un luto. Una deuda que no pudiste pagar y no hay dinero. Una pelea en un matrimonio. Un conflicto en tu trabajo. Problemas con tus hijos o con tu pareja. Y hay una declaración que espero que te pueda ayudar en esta hora. Dios no espera que estés feliz todo el tiempo. Esto es temporal, hermanos. Existe un mito en el cristianismo de que el hermano siempre debe estar feliz. De acuerdo a la declaración del Señor Jesucristo, no va esta idea. Nunca estés triste, no estés deprimido. Son mitos, hermanos. Atravesamos dolor como seres humanos. Algunos dicen que llorar es debilidad, que si salen lágrimas por tus ojos, el hermano no es fuerte. Se desborona fácilmente. El hermano no es espiritual, míralo cómo llora con su problema. Otros van al extremo y dicen, no tiene nada de fe, está llorando. Eso no enseña la Biblia, hermanos. No dejemos o no dejamos de ser seres humanos ni cristianos porque salgan lágrimas de nuestros ojos. La Biblia dice en Eclesiastés, hermanos, que hay tiempo para todo, tiempo de nacer, tiempo de curar, tiempo de enfermarse, tiempo para todo. Solo basta ver a nuestro alrededor las noticias y darse cuenta de que nuestro mundo no es todo felicidad y no podemos esperar que sea así con nuestras vidas. Aquí está algo que podemos empezar a rescatar de esta frase del Señor Jesucristo: no oculte su aflicción, exprésela. A veces la respuesta lógica, hermanos, en su vida y apropiada va a ser quizá que salgan lágrimas. Dios no espera que solo sepultes a tu ser querido y todo acabó allí. Viene un proceso de duelo. No espera que suprimas tus sentimientos, que estés sonriente en un funeral quizá. De hecho, la Biblia dice, benditos los que lloran. La única respuesta, hermanos, ante las pérdidas y las tristezas no es fingir que nada pasa. A veces va a ser llorar. No aparentar que no está nada pasando. Ahora, no estoy inclinando a usted aquí como audiencia que se queje en ese llanto. No lo confunda. A veces va a ser llorar por las pérdidas. Por ejemplo, hermanos, piensen en estas preguntas. ¿Debo llorar por cosas malas que me ocurren? ¿Debo llorar por un daño que me hicieron? ¿Por una tragedia que me sucedió? ¿Debo lamentar las desilusiones? Es decir, cosas buenas que no me sucedieron son una razón justificada quizá para llorar o lamentarse. La Biblia dice, hermanos, que debemos lamentar muchas cosas. Debes lamentar su situación, debes lamentar tus pecados y entristecerse incluso a veces por los pecados. El duelo es esencial para tu salud, hermano. Es esencial para la salud emocional, es esencial para la salud espiritual, es esencial para la salud física, es esencial para la salud mental. Por eso el maestro en este sermón no se le olvida a la audiencia de aquellos que lloran. Si una persona no hace duelo, si una persona no llora, hermanos, no derrama lágrimas, significa una de tres razones. Número 1, o no está en contacto con la realidad. Número 2, no está en contacto con sus emociones y las niega cuando éstas vienen. O número 2, simplemente no ama y es insensible, no le importan las cosas. Quizá algo le pasó atrás en la niñez y le marca hoy en día todavía.
Porque cuando amamos y vemos cosas tristes, se espera que uno se entristezca, hermano. Y el duelo es una emoción dolorosa que le va a ayudar bastante. Dios nos la ha dado. Cuando usted se traga su dolor, a veces el estómago va a pagar la factura. Su salud va a pagar la factura. El cuerpo, hermano, se enferma por emociones negativas y reprimidas que no se expresan. Mira cómo lo dice el salmista David. Quiero comprobárselo con la Biblia. Salmo 32, verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callaba David, él solo se hacía daño. Se estaba lastimando. El duelo es una herramienta que Dios nos da, hermanos, para atravesar transiciones fuertes en nuestra vida. Que no lo brinquemos. Todo ser humano, hermano, está condicionado a atravesar los valles de sombra y de muerte que habla el salmista. Todo ser humano lo va a atravesar. Y así como nos llegan buenas noticias, le van a llegar malas noticias, hermano. Nadie está exento de eso. Por más espiritual que usted quiera aparentar, le van a llegar malas noticias. No hay crecimiento en tu vida si no hay cambio. No puedes crecer sin cambiar. No hay cambio sin pérdida, no hay pérdida sin dolor y no hay dolor sin tristeza. A veces atravesar la vida va a ser un duelo. Y es triste, hermanos, porque he escuchado historias de algunos creyentes que su vida, cuando ellos hablas con ellos, parecen ser siempre puras tragedias. Puras tragedias. Algunas cosas que no se le deberían llamar tragedias, ya están habituados a verlo con ese lente. Todo es tragedia. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando esto viene? Cuando toca atravesar duelo, cuando llega la mala noticia. Existen dos reacciones que el ser humano, de acuerdo a lo que podemos encontrar, va a poder demostrar cuando una situación viene así. Número 1 está la represión. La represión, hermanos, es cuando inconscientemente intentas bloquear un pensamiento doloroso en tu mente. Lo intentas bloquear, ahí está reprimido. La otra reacción va a ser la supresión. La supresión es cuando conscientemente intentas bloquear un pensamiento doloroso. Uno es inconsciente y el otro es consciente. Y estas dos reacciones, hermanos, son negaciones, ambas. Y no son sanas para tratar el dolor que experimentas. Por eso el Señor Jesucristo va por otra vía de escape y te dice, bienaventurados los que lloran. Ahora, no caigan en el otro extremo de como lo hacen otros cristianos quizá, de que buscan, hermanos, anestesiar su dolor con muchas actividades y trabajo. Trabajo aquí, trabajo allá, no tengo tiempo para pensar en nada y es puro trabajo, puro desgaste físico, con fiestas, con trabajo. Le ponen un humo, una cortina de humo a lo que están viviendo. Y detrás de todas sus actividades, suprimen su dolor. Y cuando llega un momento fuerte, se dan cuenta que ahí está el dolor y no se ha ido, que no lo han sabido tratar. Cuando sufrimos, hermanos, Dios no quiere que usted lo reprima, Él no va a esperar eso. Dios quiere que lo exprese, que lo saque, que llore a través de lágrimas. No le ha creado usted de tal forma que cada emoción que tenga usted la guarde ahí. Lo creó para que las expresara. Por ejemplo, manifestamos nuestra tristeza a veces con lágrimas. Manifestamos el temor, a veces unos lo hacen con gritos. Manifestamos la alegría, unos con sonrisas. Otros manifiestan su actitud con dar, con un abrazo. El amor con alguna acción que le beneficie al otro. Dijo James Williams, una impresión sin una expresión puede conducirte a una depresión muy severa. Dios nos dio una válvula de escape, hermanos. Aquí está la solución. Él le ha dado una válvula de escape a su dolor. Para poder expresar todos tus sentimientos y emociones, Dios ha dado una válvula de escape. Y si nosotros no la identificamos y no la sabemos utilizar, el dolor, hermanos, lo va a amargar a usted. Si usted no hace a esta válvula de escape que dijo el Señor Jesucristo, felices los que hacen duelo o los que lloran, su dolor se va a reflejar en actos de otra manera, hermanos, que no son sanas. Algunos fueron lastimados hace años mientras crecían. Tal vez los padres se divorciaron, vieron este divorcio, les dolió mucho. Otros los abusaron con golpes, hasta sexualmente quizá, físicamente dañados. Y uno no conoce a las personas cuando llegan hacia la iglesia.
A otros, tristemente, hermanos, he escuchado de jóvenes en campamentos que se acercan y dicen, cuando están contando su testimonio, mi padre cuando yo tenía 6 años me dijo, era mejor que tú no hubieras nacido. ¿Cómo trata el adolescente eso, hermanos, cuando llega a la realidad y es consciente de esas palabras? No nacemos sabiendo cómo tratar nuestras emociones, cómo reaccionar. A algunos nadie les ayudó. Los guardaron en silencio, las dejan muy adentro, las suprimen y no hay un duelo por ello. Tienen que regresar, es lo que hacen los psicólogos, te regresan a la etapa, te hacen analizar la situación y tratar de sanar un poquito tu herida. ¿Es necesario? Sí, hermanos, va a ser necesario regresar a esa etapa. A esas heridas que te lastimaron para que no las sigas suprimiendo y puedas sanar. Cuando no haces duelo, hermanos, no se sana y pasar el tiempo sucede o puede suceder lo siguiente. Las reacciones que usted tiene, que fueron en su pasado no resuelto, le pueden hacer daño hoy en día. Usted puede irse a desquitar con otras personas que no tienen nada que ver con esa situación. Déjeme decirle, hermanos, eso no es justo ante los ojos de Dios. Si a usted su padre lo maltrató cuando creció y era niño, usted no está condicionado a criar así a su hijo. No es justo a los ojos de Dios. Cuando en la vida pierdes un amigo, pierdes un empleo, un contrato, un negocio, una oportunidad, algo que usted esperaba tanto, usted tiene dos alternativas: levantar la mano al cielo y quejarse o simplemente hacer duelo y llorar, tratar de sanar esa situación, porque llorar es algo positivo. Llorar a Dios, hermanos, en medio de su dolor, evita que usted caiga en la queja y que empiece a lamer sus heridas, o que caiga en el monstruo de la autoconmiseración. Mire el salmista, hermanos, qué palabras tan sabias nos deja aquí. Salmo 39, verso 2. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravió mi dolor. Es una reacción del salmista, hermanos. El duelo sí es de nuestra elección. Nadie le va a obligar a que usted atraviese un duelo y sane los asuntos del pasado. Es una elección saludable hacer duelo. Sentirse triste para sanar es algo saludable. No todo lo que es saludable, hermanos, debe entenderlo. No todo lo que es saludable se siente bien. Usted sabe que ir al gimnasio es saludable, no se siente bien mientras hace ejercicio, sus músculos se duelen. Llorar no es una señal de debilidad, es de amor. Usted se ama porque está atravesando una etapa fuerte en su vida. Jesús ha sido el hombre más fuerte que pisó esta tierra y el versículo más corto dice que incluso Jesús lloró. No es debilidad la tristeza, hermanos. Las lágrimas no son debilidad. El hecho de que un hombre muestre sus emociones no es señal de que es una persona débil. Es lo contrario, es fuerte. Reconoce las situaciones. Jesucristo lo hizo. Un hombre fuerte que no le tuvo miedo a las emociones, hermanos, ni a llorar. Incluso Pablo dijo, llorar con los que lloran. Yo, hermanos, lo reconozco algunas veces en la vida, me ha tocado de situaciones que me entero de primera mano directo con hermanos o por comentarios en la misma iglesia cuando estaba en México, de situaciones que atraviesan los hermanos favorables, que no favorables, perdón, y uno se aflige. Una hermana en una congregación en México, después de COVID, en una semana perdió a su hijo y a su esposo, en la misma semana en COVID. Y usted se entera de esas noticias y se le hace un nudo en la garganta. ¿Qué le dices a la mujer? ¿Qué hacemos, hermanos, en estas situaciones? Si usted está atravesando una situación así, si conoce a alguien que está atravesando una situación así, ¿qué hago para no reprimir mis emociones? ¿Cómo atravieso esa etapa? Aprenda bien este consejo. Dios está cerca de nosotros en ese dolor. Mira el salmista cómo lo dice, Dios está cerca de nosotros en ese dolor. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. ¿Se acuerda la primera bienaventuranza?
Bienaventurados los pobres en espíritu. Y ahora la conecta, bienaventurados los que lloran. Parece que es un ciclo. Lo que usted siente y lo que es real no son la misma cosa. No todo lo que usted siente, hermanos, es real, y no todo lo que es real puede sentirlo. La Biblia dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Está cerca. Si su pensamiento no lo entiende, es promesa bíblica, Dios está cerca. En su aflicción, en su duelo, en sus problemas. Y si usted cree en Dios y en la Biblia, esta es una promesa. Mire el escritor a los Hebreos lo que nos dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En el peor dolor, hermanos, Dios ahí está. Dios está con usted en la perversa desgracia que esté teniendo. Está con aquellos de los que se avergüenzan de lo que hicieron en el pasado, también está con ellos. Y tiene un plan para cada uno de ustedes. Y el plan de Dios, hermanos, no es estar pensando en que usted esté cómodo allí en ese dolor y que siempre tiene que estar sufriendo. Él está pensando en cómo hacer crecer su carácter y madurarlo, en cómo hacerlo cambiar y hacerlo crecer. El Dios de la Biblia está concentrado e interesado en trabajar con los asuntos de su carácter. Y para trabajar Dios en ese carácter, a veces va a usar el duelo y el llanto. Estudios, hermanos, han demostrado a los que entrevistaban después de la Segunda Guerra Mundial en distintas partes de Europa. Estos estudios, hermanos, demostraron que algunas personas que sobrevivieron eran aquellos que tenían un propósito cuando estaban sufriendo. Qué curioso. ¿Cómo pudiste salir de ese lugar en donde estabas encerrado? Dijo, bueno, yo tenía un propósito. Quería volver a ver a mis hijos. No tenían una fecha para ser libres. Y a los que eran cristianos, hermanos, podían entender que era lo que Dios quería de ellos ahí, seguir siendo fieles. Y usted sabe, hermanos, que el ser humano puede soportar una gran cantidad de dolor. Y más cuando descubre que hay un propósito. Que hay hermanos que lo están siguiendo, que ven su ejemplo como cristiano. Que hay jóvenes que te siguen porque ven el testimonio que eres para ellos. Que hay matrimonios que te toman como ejemplo porque tu matrimonio es ejemplo. Y tienes un propósito. Por ejemplo, cuando una mamá va a dar a luz a un bebé, ella sabe que los dolores que se avecinan son lo peor. ¿Qué la hace soportar? Que va a tener un hijo. El propósito. Cuando usted no ve el propósito en medio del dolor, va a ser muy fácil que se rinda y que el dolor lo tumbe, hermano. Cuando el dolor es incesante, no se detiene, se vuelve progresivo, avanza, usted necesita descubrir que Dios está cerca y que quiere transformarlo a usted. Tenemos una esperanza, hermanos, que no tienen todos. La Biblia no nos dice que no nos entristezcamos. Dice que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Mire Tesalonicenses cómo lo pone aquí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dios no nos dice que no nos pongamos tristes. Dice que no nos pongamos tristes como los que no tienen esperanza. Tristezas distintas. Una tiene esperanza, la otra simplemente no. La prueba de nuestra fe, de nuestro sistema de creencias, no va a ser, hermano, cuando vengan logros a su vida y usted tenga que reaccionar. Siempre la prueba de su fe va a ser cómo reacciona a los fracasos. Ahí se va a demostrar quién es usted. Cómo enfrenta el dolor y las pérdidas en la vida, ahí se mide. Esa es la prueba de fuego, no cuando llegan los logros. Ayer nos gozamos en un hermoso aniversario de 37 años. Nuestros corazones cobraron ánimos. Ver hermanos que nos visitaron, pero no todo siempre va a ser así. Llega otra vez el miércoles, llega otra vez el domingo. Dios nos reta a seguirnos amando. Y la Biblia, hermanos, nos dice que el afligirnos para nosotros es una esperanza. No lloramos nosotros por el difunto porque está
en un mejor lugar. Lloramos porque lo extrañamos y quizá dejó un vacío. La esperanza que tenemos nos hace sobrellevar el dolor. Y usa el dolor Dios, hermanos, para ayudarte a crecer. Por eso el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados, ¿qué, hermanos? Los que lloran. Y usted sabe que el ser humano, todos como seres humanos, ante el sufrimiento tratamos de alejarnos de hasta donde podamos. Y cuando el sufrimiento nos visita, hacemos todo lo posible por no llorar ni estar en duelo. Y cuando lloramos finalmente, hacemos todo lo posible por dejar de llorar rápidamente. Dele tiempo a esa situación. Usted conoce esa situación en su vida. Fue la pérdida de alguien, la traición de alguien. Dele el tiempo que necesita. Un profesor, hermano, nos contaba, él hacía trabajo pastoral, nos contaba tiempo atrás de una mujer que fue secuestrada, su familia, entre ellos perdió a muchos padres, hermanos, y una de sus hijas que estaba muy jovencita. Dice el hermano que cuando iba y visitaba esta casa, la mujer siempre lo esperaba porque le gustaba que le leyera la Biblia. No le explicaba a la mujer, no se concentraba, pero dice, me gusta, hermano, que venga y me explique la Biblia. Y en una ocasión dice que la interrumpió la mujer y le dijo, hermano, me dicen los vecinos y algunos amigos cercanos que han visto a mi hija. Me dicen que está muy bien. Y me dijeron que viste muy bonito y que tiene un muy buen vehículo, pero que no tiene tiempo de venir a verme. Estaba otro muchacho en la sala, hermanos, más atrás de ella. Se levantó y la regañó y le dijo, deja de hablar esas tonteras. Entiende que ya se murió. Le decía al ministro, no la interrumpas, déjala que ella lo desahogue, que saque lo que tiene. Quizá no es cierto que está viva, no lo ha asimilado. Tiene una semana que ha muerto, hermano, le decía el hombre ahí. Pero perder a toda la familia, hermanos, y perder un hijo o una jovencita de casi 20 años, produce dolor, quebranta el corazón. Hay un dolor ahí y la mujer no sabía cómo hacer duelo. Bueno, Dios envió a este ministro para que la oriente. Usted está escuchando este mensaje y está siendo consciente que las personas van a tener que llorar y usted no fue diseñado para irles a señalar esa área y criticarlos y desalentarlos. Usted fue diseñado por Dios para irlos a edificar, abrazarlos y demostrarles el grande amor de Dios para con ellos. El mundo no piensa así, hermanos. El mundo te ve llorar y va a decir que eres débil. Y el mundo quiere que todo eso pase rápido, es la filosofía y cómo lo ve. ¿A quién le va a gustar sufrir? ¿Quién va a querer pedir dolor y tristeza? No es sano. Jesús no nos dice que busquemos sufrir como un pasatiempo de fin de semana, hermanos, no habla de esto. Quiere que sepas que puedes encontrar una bendición oculta allí entre las sombras del dolor. Así funciona. Es una forma sorprendente como Dios nos diseñó. Crea el espacio para que puedas conocer y experimentar la bendición y la paz de Dios y su presencia cuando hay dolor en tu vida. Y usted sabe, hermanos, más los que más avanzados en edad, usted sabe que las lecciones más valiosas las va a aprender en la escuela del sufrimiento. Hasta que sale de ese dolor, reacciona y dice, ahora entiendo. Se aprenden a veces para unos en un hospital a las 3 de la mañana, esperando una noticia del doctor que sea buena. Se aprenden en un funeral. Job se convirtió en el caso de estudio de la fe. Mire el versículo. Job capítulo 42, verso 5. Lo que antes sabía de ti era lo que solamente me habían contado. Lo que oí en una predicación, quizás lo que dice Job en una escuela dominical, todo era esa información de ti. Me lo habían dicho, pero ahora mis ojos te han visto. Es decir, ya te conozco, Dios. He experimentado el dolor. He visto quién eres. En ese dolor no me abandonas. Ahí estás presente. Parece que cuando vine por las primeras semanas a esta iglesia, les hablaba de esto que se hizo del Salmo 23. Permítanme recordárselo. Se hizo un concurso sobre el Salmo 23. Supuestamente la idea era quién lo recitaba mejor. ¿Alguien se sabe el Salmo 23 de memoria, hermanos? No lo voy a hacer que lo recite.
Yo les he dicho a los hermanos que fue el primer salmo que mi mamá me hizo aprender. Era una casa muy pequeña, ella dormía al otro lado de nuestra cama, y yo justamente, que nada más nos dividía el pasillo, quedaba a un lado, estaba yo dormido y ya nada más sentía como me tiraba su brazo y decía, repite, repite, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, y así, hasta que se me quedó el salmo. No lo voy a hacer ahorita porque a lo mejor por los nervios se me olvida. Salmo 23 le dijeron a un joven elocuente y trajeado que el que lo pudiera repetir de la mejor o decir de memoria era lo mejor. Así que este joven, hermanos, pasa y lo dice de una manera magistral, alto nivel de oratoria. Después dice el relato que pasó un anciano mal vestido, un aroma que no se esperaba, y dio el Salmo 23. Dicen que a la mitad del salmo su voz se quebró para unos segundos y después continuó y terminó el salmo. El joven, hermanos, ajustándose la corbata, llegan los que van a dar el premio y se lo dan al anciano. El joven se alarma y dice, lo acabo de decir mejor que él, todos lo acaban de ver. Y le dicen, mira, sí lo dijiste mejor que él, pero la razón por que se lo damos al anciano es porque tú conoces al salmo, el salmo del pastor, y el anciano conoce al pastor del salmo. Cosas muy distintas. En el dolor usted va a conocer a ese gran pastor. En esa prueba usted lo va a conocer. Y Satanás quedó confundido cuando Job dijo que conocía mejor a Dios después de las pruebas. Todo eso lo permitió Dios a través de Satanás. Job reacciona de la manera correcta y ahora dice que lo conoce mejor. Mas ahora mis ojos te ven. Así que cuando usted tenga problemas, hermanos, y dificultades, tenga calma y paz, porque dice la Biblia que usted es bienaventurado. Va a conocer más a Dios. Va a comprobar cuán bueno y agradable es estar en su presencia. Yo me acuerdo, hermanos, que antes de entrar al colegio siempre renegaba mucho de situaciones difíciles que pasaban en la familia. Mi lente era nada más que viniera la reacción y señalar a Dios y asuntos de por qué no controlaba la situación. Y hoy que pasa el tiempo, hermanos, me doy cuenta que Dios estaba trabajando conmigo a través de eso. Todos sabemos lo que es perder y a nadie le causa alegría perder, hermanos. La mujer que sepulta a su esposo, Dios está trabajando con eso. Cuando el dolor y el quebranto lleguen a su vida, usted tiene la oportunidad de experimentar más a Dios. Por último, hermanos, usted descubre la felicidad cuando se aflige por su propio pecado. Esto también tiene que ver con dolor. Mire a Pablo cómo nos exhorta aquí. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, es la Nueva Traducción Viviente. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. La tristeza por causa de nuestro pecado, hermanos, dice 2 de Corintios, nos acerca a Dios, no te aleja. Muchos dicen, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que lloran, pensó en los que lloran por su pecado personal, que no están arrepentidos, en el sentido de que son pecadores y no han sido bautizados y lavados por la sangre de Cristo. Así lo piensan algunos. Usted sabe que no habla de eso. Le habla a una multitud que cree en Dios. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted lloró por un pecado que hizo? ¿Cuándo fue la última vez que dobló su rodilla y se quebrantó delante de Dios diciéndole que le perdonara? En esta sociedad, hermanos, usted va a comprobar que los pecados se minimizan, que tomar alcohol no está mal, los racionalizan, incluso hacen chistes del pecado, usan eufemismos para no ver con objetividad que es pecado lo que la Biblia dice. Y esto, hermanos, solamente produce un problema. Impide que te acerques a Dios. Cuando no ves el pecado como tal y como es, impide que te acerques a Dios. Agustín de Hipona, en su libro Confesiones, hace 1600 años que lo escribió, dijo, y lo más incurable de mi pecado es que nunca me consideraba pecador. Ese es el problema, hermanos. Cuando no vemos el pecado como es, usted no puede acercarse a Dios.
es algo que le obstruye. El diccionario de Oxford, hermanos, aquí en este país, hace unos años estaba discutiendo la palabra pecado y estaban algunos debatiendo en que la tenían que quitar del vocabulario del libro. Ya han quitado varias palabras que relacionan con el pecado. Pero esta palabra la discutieron y al final no se quitó. Estuvo a punto de quitarse del diccionario porque decían que era una palabra arcaica y religiosa. Cuando usted reconoce su pecado, hermanos, va a haber sanidad. Cuando no lo hace, no hay manera de que su vida se arregle o hacer las cosas mejor. Y en la nueva generación en la que estamos enfrentando, hermanos, usted lo sabe, siempre están buscando culpar y no hacerse responsable de sus actos. No ven el pecado como es. Jesucristo dice que llores, que lo reconozcas. Toda cosmovisión no bíblica, dice el hermano Cottrell en su libro de teología, diagnostica el problema básico del hombre, ya sea como ignorancia o como debilidad o como una combinación de ambos. Usted sabe que el hinduismo, el budismo y otras filosofías, hermanos, no ven el pecado como el cristianismo. Para ellos no existe, solamente son asuntos de ignorancia. Lo único que nos hace reconocer que estamos mal y que nos hace acercar a Dios es saber que sí es pecado y que necesitas reconocerlo. ¿Cómo ha estado reaccionando a esos pecados en su vida? Lo sigue justificando diciendo, no está mal, no pasa nada. Así nací, así voy a morir. Si tiene que hacer duelo por sus pecados, hermano, y tiene que sacar lágrimas, no se sienta avergonzado. Dios lo va a recibir. Existe un himno que yo sé que en todas las iglesias de Cristo se conoce. Lo escribió Isaac Watts. En español se llama La Cruz. Y inicia así. Me hirió el pecado. Mire la reacción. ¿Qué dice después de que le hirió el pecado? Fui a Jesús. Me hirió el pecado. No fui a hacer más pecado. No fui a señalar a alguien. Dice el himno, fui a Jesús. Bienaventurados los que lloran su pecado, que reconocen que han fallado delante de Dios. A veces usted se va a encontrar cuando evangeliza, hermanos, que muchas personas no quieren venir a Cristo porque no quieren reconocer esa área en su vida. El pecado les lastima, les llega fuerte. Al cristiano le hace buscar a Dios. Así que si su pecado le está haciendo buscar a Dios, déjeme decirle que va en buena dirección. No le estoy diciendo que tiene que seguir pecando, pero va en buena dirección. Cuando el pecado llega, tiene que ir a Jesús a buscar solución. No reprima sus emociones. Si tiene que hacer duelo y tienen que salir lágrimas, hágalo. No espere que eso pase y después, cuando anden los años, usted lastime a otras personas. Dios no quiere eso para los demás. Somos hijos lavados por una sangre, con un precio muy alto. Y la Biblia promete que Dios está cerca con usted en ese dolor, en ese duelo. No dude de las palabras de la Escritura. Le invito a ponerse de pie, hermano, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias le damos en esta hora. Y aunque sabemos que esta bienaventuranza es corta y las frases que usted dijo en ese monte, hoy siguen haciendo mucho eco en nuestro pensamiento. Nos siguen canalizando hacia aquellos caminos que usted quiere que transitemos. Primero nos habló de un quebranto de espíritu, que reconocemos nuestra necesidad de usted espiritualmente. Ahora nos habla de un llanto que transforma cuando dejamos que fluya en nosotros. Hay hermanos en esta sala aquí, Dios, que traen cargas, que están atravesando situaciones fuertes, que tienen marcas del pasado que los han estado persiguiendo durante años y que quizá no han entregado a usted, Dios. Yo le pido, Dios, en esta hora, y juntos como iglesia nos acercamos a usted para entregarle estas áreas, para que usted traiga sanidad y que oriente bien a mis hermanos para poder atravesar ese duelo, esa situación que les aflige y que les lastima, que les estorba en su andar cristiano, que puedan entender, como dice la Biblia, que usted está cerca de los de espíritu quebrantado. Usted está cerca de nosotros, Dios. Le amamos y le bendecimos en esta hora. Gracias por su palabra.
Gracias por recordarnos una vez más que en ese dolor y en ese duelo y en esas lágrimas, usted sí cumple su promesa de traer consolación, como lo dice la bienaventuranza. Gracias, Dios. En Cristo Jesús le amamos. Amén.